las deidades femeninas, al tratarse en la mayoría de las mitologías y religiones de un caso atípico de poder femenino en culturas patriarcales. Partiendo de la hipotética matriarcalidad de la Grecia neolítica a la Edad del Bronce, Atenea ya aparece en la religión minoica como diosa serpiente, que posteriormente se solaparía con la diosa micénica Potnia Atana, hasta dar lugar a Atenea tras la invasión dórica en la Grecia antigua. Cabe señalar que en ambos casos se trataría de un contexto religioso politeísta y en ningún caso Atenea sería la única deidad o deidad suprema. La diosa griega Atenea hunde sus raíces en las culturas minoica y del creciente fértil, por su similitud con las mesopotámicas y Nana Istar, la cananea Anat o la egipcia Neith, pero en la época de la Grecia clásica aparece ya establecida como la diosa virgen de la sabiduría, de los oficios domésticos y, lo más sorprendente, de la guerra y de la paz. A diferencia del otro dios de la guerra, Ares, Atenea empleaba su sabiduría e intelecto para la guerra en lugar de la sed de sangre y fuerza bruta que caracterizaban a su hermano. Esta faceta como diosa estratega queda reflejada en la Ilíada y la Odisea, como un duelo de intelectos, siendo su mayor exponente la treta del caballo de Troya. Zeus, al igual que su padre el titán Cronos, temía que sus hijos olímpicos se volviesen poderosos y protagonizasen una revuelta contra sus padres, como la que ellos mismos habían realizado, la titanomaquia. Por ello, cuando la titana Metis quedó embarazada de Zeus, éste la desafía a una competición de metamorfosis y, engañada, Metis se transformó en mosca, siendo devorada aún encinta por el dios del Olimpo, para que ésta no pudiese llegar a dar a luz. Sin embargo, el feto, Atenea, siguió desarrollándose dentro de Zeus, causándole grandes dolores de cabeza. Hasta tal punto llegó esta cefalia que pidió a su hijo Hefesto, el dios herrero, que le abriese la cabeza con un hacha. Del interior surgió partenogénicamente Atenea, adulta y completamente armada, con una lanza con la cual había causado los dolores dentro del cerebro de su padre. Se puede apreciar aquí un paralelismo entre el nacimiento de Afrodita, diosa de la belleza y el amor, de los genitales castrados del titán Urano, y Atenea, diosa de la sabiduría, del cerebro de Zeus. En otra versión del mito de su nacimiento, Hefesto trató sin éxito de violar a la diosa, y del semen derramado del muslo de Atenea sobre Gea nació Erictonio, el primer rey mítico de Atenas. Los atributos de la diosa Atenea variaron a medida que se expandían sus mitos, desde el casco corintio, la égida, el escudo argólico con el gorgoneion, el búho o mochuelo, la serpiente y el olivo. Sus atribuciones también cambiaron con el tiempo, desde protectora de los palacios micénicos y diosa de la guerra, pasando por protectora de la polis, hasta patrona de la paz, de los oficios domésticos y de las artes técnicas, y finalmente diosa de la sabiduría. Algunos autores llegan a propugnar en su personalidad el feminismo, ya que a priori puede parecer una figura feminista natural, dado que rechaza los roles de género de la época antigua, así como instituciones como el matrimonio, al igual que hicieron Artemisa y Hestia, que supusieran sacrificar su independencia. Pero por otra parte, sostiene valores patriarcales en la mayor parte de mitos en los que aparece. Por ejemplo, en la Orestíada, el rey Agamenón sacrificó a la hermana mayor de Orestes, Ifigenia, para propiciar buenos vientos en su marcha por mar a la guerra de Troya. A su regreso a Micenas 10 años más tarde, su esposa Clitemnestra la asesinó en venganza por el sacrificio de Ifigenia. A su vez, sus otros hijos, Orestes y Electra, asesinaron a Clitemnestra en represalia, pero en el juicio por matricidio de las Eriñas contra Orestes, Atenea votó a favor de la absolución del joven Orestes, argumentando: «Mi voto para Orestes, puesto que no hubo madre que me dio nacimiento, y en todas las cosas, excepto el matrimonio, de corazón estoy con el hombre y enteramente en el lado del padre. Por lo tanto, no otorgaré mayor honor a la muerte de la mujer que mató a su marido, el amo de la casa». Orestíada, Euménides, de Esquilo. Al fin y al cabo, la Atenea micénica, Potnia Atana, había sido la protectora del palacio, el status quo del hogar, y simbólicamente esta acción puso fin al derecho materno. Otra instancia se encuentra en el mito fundacional de Atenas, en el cual Atenea y Poseidón competían por dar nombre a la polis. Atenea ofreció a sus ciudadanos el árbol del olivo, mientras que Poseidón por su parte les ofreció el caballo y un manantial de agua salada. Las mujeres votaron a la diosa y los hombres votaron al dios. A pesar de que las mujeres ganaron por un voto en elección democrática,
Los hombres solo aceptaron el resultado y patronaje de Atenea si las mujeres aceptaban en adelante renunciar a todos sus derechos al voto en las elecciones políticas, condición a la cual aceptaron con lenidad en el mito y sirvió al patriarcado como argumentación a posteriori para excluir a las mujeres como ciudadanas de Atenas, al carecer sin esta condición del derecho al voto. En uno de los incidentes que condujeron a la guerra de Troya, el juicio de París, Atenea se encuentra junto a Hera y Afrodita compitiendo por la manzana dorada arrojada por Discordia, mostrando, pese a que no se trata de uno de sus atributos como deidad, esta rivalidad que siente hacia las mujeres en el campo de la belleza, pues, al igual que otros dioses del panteón olímpico, es representada en los mitos con un comportamiento humano, es decir, con características buenas y malas. A Atenea se la presenta por igual como la diosa de la sabiduría y como la diosa de la guerra. Además, en cada versión del mito aparece ligeramente diferente y en ocasiones hasta contradictoria, dependiendo de la época y de la cultura. Pues, pese a todas las similitudes, la Atenea griega no es una equivalente idéntica a la Minerva etrusco-romana. Volviendo a su mito de nacimiento, en la Ilíada solo se menciona a Zeus como padre de Atenea. En la Teogonía, Zeus y Metis son marido y mujer, pero en la biblioteca de Pseudo-Apolodoro, Zeus perseguía a Metis, quien se metamorfoseaba para escapar del violador, hasta que finalmente cedió. Aún así, siguiendo el consejo de la diosa madre Gea y el titán Urano, Zeus devoró a Metis hasta que ésta diese a luz. Vemos así que en todos los relatos coinciden los símbolos de dominancia masculina por falta de parto materno, reforzados por la falta de descendencia a pesar de la inmortalidad de la diosa. Se mantiene eternamente virgen y elude el contacto íntimo con los hombres, así como los asuntos relacionados con el amor y el sexo, aunque en cierto sentido rompa el tabú de la maternidad al ser una suerte de madre ausente de Erictonio. En un símil del longevo régimen democrático discriminatorio de la polis ateniense, Atenea negará a su madre, Metis. En historias de Heródoto se plantea un cuarto origen según el cual Atenea sería hija adoptiva de Zeus, tras haber huido de su padre biológico, Poseidón o Tritón, respectivamente el dios del mar o su hijo. Este último situaría su nacimiento en Libia, sirviendo de base para la refutada teoría de Atenea Negra. Las múltiples facetas de la diosa, como feminista o como misógina, pueden ser analizadas a través de obras pictóricas, ya sea al temple o al óleo, sobre un lienzo o sobre tabla. Palas y el Centauro, completada hacia 1482 por el pintor renacentista italiano Sandro Botticelli, presenta una composición típica de este periodo, en la cual Atenea, personificando a la razón, aparece junto a un centauro. Se trata de figuras diametralmente opuestas: Atenea, una mujer gentil de gran intelecto, y el centauro, una bestia salvaje que representa la naturaleza inferior y hedonista del hombre como animal, lascivo, bruto, borracho. Atenea, símbolo de la civilización, agarra al centauro por los cabellos y éste se encoge o intenta alejarse sin éxito. La mujer domestica al hombre. No es sino el viejo argumento patriarcal que sitúa a la mujer como guardiana de la moral. Minerva, completada hacia 1530-1533 por el pintor manierista italiano Il Parmigianino, muestra por el contrario a una Atenea desprovista de atributos guerreros, como la armadura y el escudo. Por el contrario, aparecen el olivo y el búho en una composición que resalta su lado femenino, asociado a la virginidad y a la pureza de la mujer, hermosa y refinada. En el triunfo de la sabiduría sobre la ignorancia, 1592, el pintor manierista flamenco Bartolomeus Spranger muestra a Atenea irguiéndose armada sobre la ignorancia, caracterizada con orejas de burro, mientras que Atenea muestra los pechos al descubierto, como sapientia y lactans, es decir, como la madre que nutre la sabiduría. Dos putti colocan laureles y la palma de la victoria sobre ella, mientras que al frente se encuentran la romana diosa de la guerra, Bellona, y la musa griega de la poesía épica, Calíope. Detrás encontramos a las restantes 8 musas de las artes: Clio, Erato, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Talía, Terpsícore y Urania. En definitiva, se denota la naturaleza dual de Atenea, como diosa de la guerra y de las artes. Intentar aplicar estándares modernos a mitos y civilizaciones antiguas es anacronístico, pues, si bien Atenea presenta un rol modélico alternativo a Afrodita, esta está fuertemente identificada con roles del género masculino, apoyando las tradiciones patriarcales
o asistiendo a héroes masculinos, como pueden ser Odiseo, Telémaco, Heracles, Belerofonte, Jasón o Perseo. Una interpretación positiva es que representa la idea de que las mujeres pueden formar amistades con los hombres en base al intelecto, la camaradería, los proyectos comunes, etc. Y no tienen por qué reducirse al sexo. En contraposición, su amistad con las mujeres demostró ambivalencias y estar empañada por la rivalidad. Por ejemplo, en una de las historias del origen de su epíteto Palas, este proviene de su hermanastra Palas, hija de Tritón, a la cual mató accidentalmente mientras entrenaba en lucha, llevando en adelante su nombre in memoriam. Durante el final de la guerra de Troya, la sacerdotisa Casandra buscó refugio en el santuario de Atenea en Ilión, pero fue sacada a rastras por Áyax el Menor y violada. En represalia, Atenea hundió la nave de Áyax en su regreso a la Hélade. Por el contrario, según narra Apolodoro, Medusa fue convertida en la Gorgona cuando ésta osó compararse en belleza con Atenea, o, según la narración de los Hechos por Ovidio, tras haber tenido sexo en el templo de Atenea, cuando en verdad fue violada por Poseidón. Vemos su faceta más femenina y vanidosa como diosa de los oficios domésticos, especialmente como tejedora. La vanidad y falta de modestia de Atenea se pueden apreciar en el mito de Aracne, cuyo tapiz perfecto, en el cual se representaban las infidelidades de los dioses olímpicos, provocó la ira de Atenea, cuyas vejaciones la forzaron al suicidio y, no contenta con su muerte, la transformó en araña. Nos queda, por tanto, una Palas Atenea que, al igual que las mujeres ejecutivas de nuestra sociedad actual, asume los valores patriarcales, su estética y la negación de los factores diferenciales entre géneros, rompiendo en gran medida con los roles de género tradicionales, sí, pero traicionando al feminismo, manteniendo la cultura patriarcal y misógina en aras del progreso personal, haciendo de ella un carácter atractivo para aquellos que se oponen a la igualdad de derechos políticos y civiles de la mujer. Palas Atenea, que asesina a su hermanastra, niega a su madre y transforma a sus rivales femeninas en monstruos, es un carácter complejo. Según Sarah B. Pomeroy, profesora de la Universidad de Columbia, a través de las deidades olímpicas se presentaban unas actitudes, unos roles y unos estereotipos de género deseables o a emular por la sociedad helena. En el caso de Atenea, sería comparable a la mujer profesional de carrera, que tiene éxito en un campo dominado por hombres. Cito textualmente: al igual que las mujeres de hoy en día, no quería que otras mujeres fuesen exitosas en su campo. Ella era como una de los chicos. Ella era una guerrera. A veces incluso se ocultaba como un hombre. Aquí también entra en relación el estereotipo de mujer fuerte y atleta, que no se casa ni tiene hijos para así mantener su independencia y carrera profesional. Irónicamente, en el mundo occidental, desde el ciclo de revoluciones atlánticas de finales del siglo XVIII, se la asocia con la libertad y la democracia, censitaria masculina, siendo representada con el gorro frigio. En Combate de Marte contra Minerva, 1771, el pintor neoclasicista francés Jacques-Louis David muestra el resultado del enfrentamiento entre los dioses de la guerra, con Atenea triunfal. En cierto sentido, podría interpretarse como un triunfo del intelecto femenino sobre la fuerza masculina, demostrando que las mujeres son tanto o más capaces que los hombres a pesar de las diferencias de género. Como pintor de la Revolución, David, Cordelier, jacobino y finalmente napoleónico, se inspiró en los ideales de la Ilustración para la elaboración de cuadros de temática grecorromana, y hasta cierto punto se puede apreciar en su obra el cambio de mentalidad que propiciaría la primera ola feminista con Olympe de Gouges y Wollstonecraft. Quizás su obra más representativa en este contexto sea la Intervención de las Sabinas, en 1799. La Grecia clásica no fue un campo de rosas para el feminismo, dado que se trataba de una sociedad androcéntrica con dobles estándares respecto a la sexualidad de la mujer y unos roles de género muy estereotipados. Sin embargo, en muchos aspectos, Atenea presenta una subversión, una excepción, al ser tratada prácticamente como un género neutro. De hecho, en numerosas ocasiones asume una apariencia masculina, desafiando así los roles de la cultura helena. Atenea, Minerva o Palas. Indiferente de su denominación, lo que cambió con el tiempo no fueron sus atributos, sino su personalidad, lo que la gente quería oír de su carácter, para así poder identificarse con ella y sus propias vidas. Detalles sobre su nacimiento, los orígenes de su nombre, por ejemplo en Crátilos de Platón, si se casó, etc.
De igual manera sucede con el feminismo, al apropiarse de la figura de Atenea como muestra histórica del cambio socialmente aceptable para la mujer, pasando desde sustento de los valores patriarcales a icono de la independencia femenina o incluso de mujeres racializadas en Atenea Negra o de mujeres transgénero en Odyssey.